El médica pediatra Paulina Gallegos es una de las profesionales que, entre otras cosas, desempeña tareas en el Hospital Raúl Matera. Doctora, buen día. Hola, buen día, Cristian. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Y hace rato que no hablábamos. Generalmente llega a esta etapa del año y es habitual y lógico, y me parece que interesante saber cómo está la situación, si hay saturación en el Matera. Me refiero básicamente a cuadros virósicos y obviamente, los más chicos. Hola, sí, mira, sobre todo estamos teniendo en las últimas 2 semanas un aumento en las consultas de cuadros respiratorios en su mayoría, no tanto en los más chicos como hemos visto otros años en los menores de 1 año, sino más bien en la franja de entre 7 y 14 años. Ajá, 7, 14 años. ¿Y esto ha generado ya una saturación en el hospital o todavía no? Sí, tenemos días con demoras de entre 4 y 6 horas de atención por guardia. Ok. O sea, entonces, a diferencia de otros años, no está ocurriendo que se atienda a chicos de recién nacidos hacia los 5 o 6 años, sino de una franja etaria más elevada. Sí, por ahora sí. Generalmente en esta época del año ya tenemos picos de bronquiolitis, que son las enfermedades respiratorias que causan más dificultad en los menores de 1 año, pero este año, quizás por cuestiones climáticas, quizás porque se ha introducido en las embarazadas una vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es uno de los que más frecuentemente causa bronquiolitis en los más chiquitos, esa época se ha corrido, lo esperamos para más adelante probablemente, pero ahora la atención es de casos de pacientes más grandes. Bueno, y se mantiene lamentablemente el efecto contagio, ¿no? Digo, de un hermanito de que contagia a otro, va al jardín o va a la escuela y automáticamente se genera el efecto contagio, ¿no? Exactamente, en ámbitos escolares, en ámbitos familiares, en ámbitos laborales, el contagio es muy alto, por eso es muy importante remarcar la importancia del lavado frecuente de manos, de la ventilación de los ambientes, de evitar fumar en espacios cerrados, de mantener la vacunación al día. Este año, más allá de que todos los años se hace la campaña de vacunación antigripal para las poblaciones de riesgo, son los pacientes menores de 2 años, los mayores de 65, aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria de base o alguna cardiopatía, las embarazadas. Se ha extendido esta campaña de vacunación a toda la población bahiense, producto de todas las consecuencias de la inundación del 7 de marzo. Justamente, sí. Al que todavía no se vacunó, los insto a que se acerquen al centro de vacunación o sala de atención más cercana para vacunarse. Todavía estamos a tiempo. Justamente por esto último te quería consultar. ¿Tenés conocimiento de cómo viene siendo la vacunación en los menores preferentemente? En los menores generalmente tenemos una cobertura que no llega al 90%, que es la deseada para lograr que la enfermedad no circule, pero de todas maneras nos falta y sobre todo hay mucha resistencia después de toda la vacunación del COVID. Entonces, quiero llevarle tranquilidad a la gente que nos está escuchando. La vacuna no tiene complicaciones, la vacuna no causa síntomas gripales, porque muchos me dicen, no, porque yo vengo también y me vacuno y empiezo con resfrío y me engripo, y no es así. La vacuna no produce ese tipo de síntomas ni ninguna otra complicación. Al contrario, nos protege contra la enfermedad e incluso contra las complicaciones por la enfermedad. Es decir, ¿creen que la resistencia se debe a cierta desconfianza, quizás? Sí, sin duda, sí. Y doctora, hablando de esas complicaciones, ¿podemos repasarlas? Las complicaciones, la gripe generalmente es una enfermedad que cursa. Este año tenemos una gran circulación de gripe A, del virus de la influenza, que cursa generalmente con un cuadro respiratorio, con fiebre muy alta, fiebre que es resistente a bajar con antitérmicos habituales, mucho decaimiento, malestar corporal, dolor de articulaciones, dolor detrás de los ojos. Esos son los síntomas habituales de la gripe. Generalmente entre 5 y 7 días esto resuelve. Ahora, si la fiebre persiste o si la fiebre desaparece y vuelve a aparecer o si hay dificultad para respirar, es importante hacer la consulta porque ahí puede haber una complicación, como por ejemplo una neumonía, una otitis en los más chiquititos. Esas son las principales complicaciones que vemos en estos cuadros. Doctora, ¿esa gripe A que usted menciona es la misma de 2009? Es la misma, sí. Así como nos pasó con el COVID, que fue
el causante de la pandemia y de tantas complicaciones, como todos sabemos, ahora es un virus de circulación habitual, así como lo es la influenza. ¿Y se vienen registrando casos de COVID en este 2025? ¿Cómo viene siendo la cantidad de esa enfermedad? La realidad es que no se hisopa como se hisopaba en un principio, porque las complicaciones no son las mismas, salvo en las personas con factores de riesgo. No se hisopa habitualmente un cuadro respiratorio y febril como se hacía antes, entonces no tenemos en detalle quién que tiene síntomas gripales tiene COVID o tiene influenza. Esa es la realidad, salvo que se interne o que tenga alguna complicación que lo amerite. Buen día, tengo dos preguntas. Primero, sí. Si además de la gripe hay algún otro brote, quizás de sarampión, por ejemplo. Y la segunda es si han llegado más chicos de lo habitual en comparación con otros años en el estado de quizás de gripe, de neumonía, de bronquitis. Primero, hay casos de circulación de sarampión, no en Bahía Blanca, afortunadamente. El sarampión es una enfermedad que estaba controlada gracias a la vacunación y a las medidas preventivas, pero bueno, por la emergencia de grupos antivacunas, es una enfermedad que volvió a circular, por suerte, en casos controlados, porque epidemiológicamente cuando hay un caso de sarampión se hace una acción de bloqueo en la comunidad que tuvo contacto y no circula a gran escala. Por eso habrán escuchado mucho que hay una campaña de vacunación, pero sobre todo es en el AMBA, no a nivel nacional. La campaña de vacunación de refuerzo a nivel nacional se hace cada 4 años y es en el año 2026 a donde toca que todos los pacientes de entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días se vacunen con una dosis extra de triple viral o doble viral, depende del caso. Así que eso el año que viene tenemos que estar atentos porque va a suceder a nivel nacional, en escala país. Hablamos con por Paulina. otro lado, Sí. Perdón. Sí, no, La otra continúa. pregunta le iba a responder. Sí, por favor. Estamos viendo, como te decía, más casos. Estamos en la clínica, estamos atendiendo entre 130 y 140 pacientes por día. En su gran mayoría, yo te diría que un 85% corresponden a pacientes, como te decía antes, de entre 7 y 14 años con síntomas gripales. Claro, ha cambiado la franja en relación a los últimos años. Hablamos con Paulina Gallegos, es médica pediatra del Hospital Matera. Paulina, te saco un segundito sobre este tema puntual de la actualidad. Te arrojo a otro tema, que es, vos sos médica pediatra y uno está notando que cada vez hay menos pediatras en base a lo que es este nuevo cambio, este cambio de paradigma que está surgiendo hoy por hoy en la medicina. Primero, ¿es así? ¿Lo notás de esa manera? ¿Que hay menos colegas pediatras? ¿Qué visión tenés al respecto? Es un tema tan sensible, Cristian. Sí, no hay menos pediatras. Pediatras sigue habiendo. En Bahía Blanca somos unos cuantos los pediatras. Lo que tenemos, sí, una falta importante es de servicios de atención de urgencia. Yo creo que porque en parte se confunde la urgencia de una guardia y la demanda de urgencia y de la emergencia de una guardia con la consulta espontánea, que esa es la que debería cubrirse en un consultorio de un pediatra de cabecera. Claro. La formación de un pediatra lleva muchos años. La carrera de medicina, en principio, que son entre 5 y 6 años, y después la especialización en pediatría, que una residencia, estamos hablando de mínimo 4 años más. Entonces, ahora hay un cambio que es mucho más global, que es solamente que decir que hay menos pediatras, sino que la realidad es que es todo muy inmediato. Entonces, la pretensión de la mayoría de los jóvenes es tener una salida rápida laboral y una carrera más veloz. Invertir 9 años en una formación quizás no es el objetivo de la mayoría de las personas que tienen el acceso al estudio ahora. Ahora, ¿qué te pasa cuando ves a nivel nacional, y no te quiero meter en la rosca política porque esta es una charla en realidad de medicina, pero cuando ves tus colegas que están reclamando por un mejor salario y se está afectando, por ejemplo, la calidad de vida de muchos chicos que padecen, por ejemplo, cáncer? Digo, que vos trabajás de manera continua, diaria, por la salud de los más chicos. Mira, yo me recibí en el 2001 en la Universidad de Buenos Aires. Hice la residencia en el Hospital Casa Cuna en Buenos Aires desde el año 2003, ya en ese momento.
el salario de los residentes con respecto a la dedicación necesaria para la formación era paupérrimo. Me gusta y la verdad que me da mucha satisfacción que el reclamo sobre todo de los residentes, que es el personal en formación y el que se va a encargar de la salud de nuestros hijos en el futuro, haya sido escuchado. Y bueno, espero que sigan teniendo esa pasión que nos mueve, por lo menos que me moviliza a mí para la atención también. Tal cual. Paulina, gracias. Bueno, recomendación principal para papis, para padres. Vacunas al día, mantener contacto y controles habituales con su pediatra de cabecera. Si tienen fiebre, que no les den ibuprofeno y que los manden al jardín, a la guardería en lo posible para no seguir con la cadena de contagio. Ventilación de ambientes, mucho lavado de manos. Gracias por atendernos. Buena jornada, doctora. Igualmente, buen fin de semana. Un beso grande. Feliz día mañana. Gracias, muy amable.